desierta la iglesia. Amén. Otoñal. Agradecemos al Señor porque no hace frío. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Vamos a compartir una palabra en el capítulo 20. A partir del versículo 24 vamos a leer en esta noche la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24 en adelante. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24, leemos en el nombre de Jesús. Amén, y dice así: Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta noche te damos gracias porque es una alegría, es una bendición para nuestros corazones, Señor, estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque aquí en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor, así como en alguna oportunidad el salmista decía que tú habitas en medio de las alabanzas, creemos, Señor, que tú estás habitando en nuestros corazones, Señor. Cada uno de ellos es un templo, un tabernáculo donde tú te manifiestas, y siempre, Señor, tu presencia manifiesta. Lo hace en medio de un pueblo que te alaba, un pueblo que te adora, un pueblo que se rinde, un pueblo que magnifica y glorifica tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro y porque hemos podido expresarte a través de nuestros cánticos, Señor, todo aquello que estamos creyendo y que estamos proclamando, Señor, de tu misericordia, de tu victoria, Señor, y de que tú nos has dado libertad, Señor. Lo aseguramos, Señor, no solamente con un cántico, sino que es la experiencia que tenemos cada uno en nuestros corazones. Señor, en esta tarde te rogamos que tú estés hablando, Señor, a través de esta palabra, a través de este mensaje, y que aún, Señor, tú seas obrando en el corazón de cada uno de tus hijos, los que están aquí, los que escucharán este mensaje, sea esta palabra, Señor, trayendo aliento, Señor, y fortaleza en nuestra fe, que está siendo desarrollada como parte del fruto de tu Espíritu, Señor, pero que necesitamos urgentemente que siga creciendo, que siga madurando para la gloria de tu nombre. También, Señor, oramos por aquellos que no han podido llegar. Si alguno está atravesando alguna dificultad de salud, te rogamos que tú le toques allí donde quiera que esté. Te rogamos que tu mano poderosa esté obrando y trayendo sanidad completa, Señor. Oramos por nuestra hermana Adriana, seguimos clamando por su salud, creyendo que tú estás obrando, Señor, a través de la medicación, y también por esta situación de que no ha llegado la medicación de este mes o esta semana. Te rogamos, Señor, que todo pueda acelerarse para que ella pueda concretar y terminar esa
ese tratamiento. También, Señor, rogamos por aquellos que han sido intervenidos en esta semana, por la vida de Ramiro, que tú seas, Señor, obrando en esa operación que ha tenido, que tú le ayudes a recuperarse totalmente. Oramos, Señor, para que tu mano poderosa se esté glorificando en él. Oramos por Belén, que está por dar a luz, que tú seas guiando todo, Señor, para la gloria de tu nombre. También oramos por nuestro hermano Mario, que ha viajado, Señor, por razones laborales. Tú seas guardando, guiando, Señor, y usándolo como instrumento en aquel lugar para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas, porque tú siempre estás atento, Señor, al clamor de tu pueblo. Nos humillamos ante ti y recibimos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, como leímos aquí, dice que Tomás, sabemos, lo hemos escuchado varias veces, que era uno de los 12 discípulos que Jesús había elegido. Interesante, hermano, que Tomás es un apodo, ¿sí? A pesar de que hoy hay muchas personas, muchos varones que se llaman Tomás, realmente en el arameo significaba mellizo. Cuando encontramos ahí en el Evangelio de Juan que dice Tomás, llamado el Dídimo, porque Dídimo era mellizo en griego. ¿Está bien? Entonces, hay un detalle ahí que no le decían el mellizo. Y no aparece su nombre, no sabemos cómo se llamaba realmente y quién era el mellizo. Pero lo real es que era uno de los discípulos de Jesús. Él era un discípulo sincero, ¿sí? Porque a veces lo tomamos como que él era el incrédulo, el dubitativo, pero realmente él era un siervo temeroso y creyente, pero claro, como todos los apóstoles y todos nosotros, por ahí tenía algunas crisis de fe, pero fundamentalmente porque él era una persona, lo vamos a ver, muy realista o excesivamente realista, ¿sí? Entonces él pasaba todo por el razonamiento, por el análisis previo. Para creer en algo tenía que verlo mayormente. Pero vamos a ir viendo cómo esto también nos puede reflejar en algún ámbito de nuestros corazones. Según los historiadores, no sabemos si es así, pero dicen que él fue uno de los apóstoles que fue a predicar al imperio persa, o a lo que quedaba del imperio persa, y que él muere ahí. Pero otros historiadores dicen que no, que él realmente fue a la India y que ahí él murió y fue enterrado. E incluso hay una catedral, una iglesia que ha sido edificada sobre la tumba, teóricamente, del apóstol Tomás, ¿sí? Bueno, no sabemos si es así, pero sí podemos afirmar que él era un discípulo de Cristo. Les decía recién que él era una persona realista. Por ahí realistas se confunden con los realistas, ¿sí? Los realistas eran los que estaban a favor de la corona de España en la época de la Revolución de Mayo, ¿sí? No, realista es una persona que trata de ajustarse a la realidad. ¿Está bien? Es pensar y actuar sin idealizar las cosas, tomando en cuenta solamente la realidad, es decir, no haciéndose castillito, no suponer o fantasear cosas, sino netamente por la realidad. Y considero que hay muchas personas que son realistas en ese sentido, y el problema no está en ser realista, en tener por ahí sentido común para las cosas, sino que el problema es cuando el ser realista está por encima de lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿sí?
No hay problema con ser personas realistas, es decir, que actuamos en función de la realidad. Pero cuando llega un momento en nuestras vidas en que la realidad parece ser imposible de revertir y tenemos una palabra de Dios que dice que Dios puede revertir esa situación y nuestro realismo está por sobre lo que dice Dios, ahí está ese problema. Y es aquí el problema que tenía Tomás, el discípulo de Cristo. O sea, la fe bíblica nunca niega la realidad. ¿Sí? No es que Dios hace vista ciega a la realidad, ¿no? En la Biblia encontramos todas las realidades, ¿sí? Las cosas que se hicieron bien, los fracasos, las buenas decisiones, las malas decisiones. Pero lo cierto es que la fe no puede ser limitada por la realidad. ¿Sí? Jesús dijo una vez, bueno, en realidad los discípulos le dijeron a Jesús, hemos estado muchas horas acá dándole enseñanza a esta gente, les he estado enseñando, despídelo porque ya es tarde, es la hora de comer. Entonces Jesús le dice, denle de comer ustedes, ¿se acuerdan? Y bueno, y aparece alguien, un jovencito con 5 panes y 2 peces. La realidad dice, con 5 panes y 2 peces no hacemos nada, no tenemos ni para empezar. Para alimentar a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Pero la fe no mide la realidad, supera. No, vamos a darle gracias al Señor por su provisión y ustedes van a repartir a cada uno de los que está acá. Y sabemos que lo hicieron y que sobraron 12 cestas. Amén. Ahí nos damos cuenta. La realidad era que, la lógica era que no alcanzaba. Pero cuando funcionamos por fe, la realidad no puede nunca limitar nuestra fe. ¿Amén? Y vamos a ver por qué decimos que Tomás era una persona excesivamente realista. Vamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo 11. Lo vamos a encontrar acá en otra situación. A Jesús le avisan que su amigo Lázaro está gravemente enfermo. El aviso era para que Jesús fuera y orara por él y se sanara. Pero Jesús, como sabemos, no fue inmediatamente, se demoró. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 11, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Bueno, ¿qué problema hay? ¿Para qué vamos a volver? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Porque ahora iba a ser un milagro, no de sanidad, sino de resurrección. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. No para que murieran con Lázaro, para morir con Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque ellos sabían que los religiosos, los judíos, buscaban a Jesús para matarlo. Y era muy peligroso ir a Jerusalén. Si bien se iban a dirigir a Betania, Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. No estaba pegado, lo cual hacía que las cosas no se aceleraran. Pero sí sabían que era una situación de extremo riesgo. Y Tomás, algunos dicen que tenía una gran valentía y que estaba pensando, bueno, les aclaró a todos, vamos todos porque vamos a morir con él. Si muere el líder, vamos a morir nosotros los discípulos. Como una expresión, algunos lo ven como algo de valentía, ¿sí? Que le está diciendo, tenemos que entender el costo de ir a donde va a ir Jesús.
Pero sin embargo también podemos ver que él analizaba las circunstancias. Todo lo pasaba por la lógica. Entonces, si Jesús va a ir al lugar donde va a correr riesgo su vida, así como él está corriendo riesgo, nosotros también. Y si él muere, nosotros también vamos a morir. ¿Está bien? Entonces, él lo tomaba por el lado negativo, vamos a morirnos todos. Tomás veía peligro, pero Jesús veía un propósito de parte de Dios. Le había dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero vemos acá cómo él analiza, ¿sí? Cómo él es realista. Si vamos para allá, Jesús va a morir y nosotros también vamos a morir. Vamos a otro pasaje, capítulo 14, versículo 5 del Evangelio de Juan. Dice, bueno, antes de esto Jesús les anuncia que Judas lo iba, no lo nombra, ¿no? Pero dice, hay uno que me va a traicionar. Después le dice que Pedro lo va a negar. Y también que todos lo iban a dejar. Y el versículo 1 empieza diciéndoles, no se turbe vuestro corazón, estaban perplejos, hermanos. Los discípulos de Jesús habían dejado todo por seguirlo a él. Y ahora le está diciendo que lo van a traicionar, que lo van a abandonar, que lo van a negar y que él va a morir y que se va a ir al Padre, porque le está diciendo, me voy a la casa de mi Padre, allá le voy a preparar lugar para ustedes. Entonces, por eso ellos estaban tan impactados. Y en el versículo 4, él les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás. Todos los demás, hermanos, los otros discípulos, tampoco entendieron, ¿no? Lo que le estaba hablando espiritualmente, no entendieron. Y Tomás no se hizo el espiritual, bueno, sí, Señor, sino que quería más datos. Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y por esa pregunta que él hace, Jesús le responde uno de los versículos más maravillosos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, otra vez el mismo patrón de pensamiento. Bueno, quiero entender cómo es esto. No entendió lo espiritual, porque estaba pensando en algo físico. ¿Cuál es el camino? Y Jesús ya le había explicado durante todo su ministerio, que tengo que morir en la cruz, después ascender a los cielos, va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Es como que Tomás estaba buscando un mapa. Bueno, ¿dónde va? No estaba entendiendo lo que Jesús estaba diciendo, que Él era el camino. Ustedes tienen que seguirme a mí. Un camino de obediencia, un camino de cumplir el propósito del Padre, y como yo lo voy a cumplir, voy a volver al Padre y le voy a preparar un lugar para que ustedes también después estén donde yo estoy. Amén. Pero ahí lo vemos otra vez, con su razón, con su realismo. No sabemos dónde va. Estaba ahí explicándole a Jesús, ya le había dicho, en la casa de mis padres muchas moradas hay. Y me voy a ir y voy a preparar el lugar. ¿Dónde se iba a ir? Al cielo. Pero no comprendía, porque todo lo pasaba por la realidad, lo que veía. ¿Dónde está el camino? Entonces llegamos a Juan capítulo 20. ¿Sí? El día que Jesús resucitó fue el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Cierto? Jesús resucita el domingo por la mañana, y a la noche, versículo 19, cuando llegó la noche,
de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué momento tan sublime, ¿no? La verdad que a veces que uno ve alguna película y hay un reencuentro de gente que no se ha visto durante mucho tiempo, o se encuentra con una persona que creía que había muerto, y qué impactante, ¿no? Nos sale algún lagrimón por ahí. Imagínense aquí, 3 días después de que Jesús había muerto en la cruz, ellos lo ven ahí, y hermano, hasta que Jesús fue a la cruz, Jesús hacía todo. Él sanaba, Él enseñaba, Él resucitaba muertos, Él confrontaba a los espíritus. Y los apóstoles, ¿qué hacían mientras tanto? Aprendían, lo veían, lo escuchaban, estaban aprendiendo, estaban siendo formados por el Señor. Pero cuando Jesús murió, hermano, cada uno reaccionó de una manera diferente. Aquí estaban escondidos por los judíos, las puertas cerradas, porque entendían que ellos corrían riesgo también de que fueran acusados de ser seguidores de Jesús y también ser maltratados o muertos por causa de él. Pero, hermano, Tomás no estaba ahí. Y Jesús aparece ahí y le muestra el costado, la prueba indubitable. Y después pasamos a los versículos que leímos. Versículo 24, Tomás no estaba ahí. Pero cuando le contaron a Tomás que habían visto a Jesús, versículo 25, ¿qué dijo él? No. Si yo no hubiera las manos, la señal de los clavos, metiera mi dedo en el lugar y metiera mi mano en sus costados, no voy a creer. Ver primero para creer después. Realista. Yo tengo que ver la realidad. No voy a suponer, no voy a guiarme por lo que me digan. Yo quiero ver la realidad. Yo quiero ver para creer. Al contrario de lo que dice la palabra. Tenemos que creer para ver. Entonces, hermano, primero es alentador saber que Jesús tenía un discípulo como Tomás. Porque nosotros también nos podemos identificar con Tomás en algunos momentos de nuestra vida. Y no es que a Tomás le faltaba la fe, no es que no tenía fe, sino ¿quién va a seguir a un maestro que sabe que va a ir a un lugar donde puede morir? Él tenía una fe genuina, pero estaba en crisis, estaba herido, está bien. Había visto los milagros, había visto las resurrecciones, había visto las sanidades, está todo bien, pero la cruz fue demasiado. La vergüenza de que el maestro muriera en la cruz de esa manera injustamente era demasiado. Había un corazón quebrado. Entonces por eso yo hasta que fue muy fuerte lo que ellos vivieron en esos días. Y fíjese que dice ahí 8 días después, durante esos 8 días Tomás siguió pensando lo mismo. Los otros contentos, Jesús vive, Jesús ha resucitado, y él, yo hasta que no lo vea. Versículo 26. Estaban otra vez reunidos con la puerta cerrada y Jesús entró otra vez. Y no lo avergonzó, pero ya sabía lo que había pasado, ya sabía lo que Jesús, en su omnisciencia, entendía lo que había dicho Tomás. Y él le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en el costado. Lo que él le había dicho: aquí estoy para que lo hagas. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, hermanos, aquí vemos que
no solamente Jesús se muestra como una prueba tangible de que Él había resucitado, sino que lo exhorta para que cambie. Cuando dice incrédulo, la palabra es apistos, que no cree con facilidad. Cuando dice creyente es pistos, sin la A, que significa que cree, que tiene fe. ¿Sí? ¿Y en qué está apoyada la fe? Lo hemos visto en alguna oportunidad. O sea, cuando Jesús decía, cree, ¿qué tenía que creer? ¿En cualquier cosa? No, tenía que creer lo que Él había dicho, lo que Dios había prometido. Entonces tenía que dejar la duda y empezar a creer. Es interesante, hermano, porque la resurrección es fundamental para el cristianismo. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano estaríamos predicando. ¿Cómo podemos predicar de la vida eterna de alguien que murió? Pero Jesús resucitó. Y los discípulos de Jesús, los que estuvieron con Él durante años, lo vieron hacer los milagros y demás. Ellos dudaron de su resurrección cuando vinieron las mujeres a avisarle. Y es algo que siempre se ha dudado. Pero Jesús no tenía problema con esa duda. Acá estoy, mirá las manos, mirá. Qué impactante debe haber sido ese momento. Pero aquí hay algo. No dice la Biblia que Tomás agarró el dedo y lo metió la mano en sus costados. No hizo nada de eso, sino que dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, hermanos, ahí nos muestra cómo el Señor Jesús, cuando nos sale al encuentro, puede cambiar toda duda, toda incredulidad en certeza, como lo hizo con Tomás. Amén. Tomás no era que era 100% incrédulo, tenía una fe en crisis. Pero él necesitaba una evidencia visible. Y a veces que nosotros también necesitamos una evidencia visible. Todos tenemos algo como Tomás, ¿sí? Tomás a veces veía la parte negativa. Bueno, no hay salida para esto, vamos a morir todos allá en Jerusalén. Y a veces que nosotros pensamos igual, bueno, esto no se puede solucionar, esto es irreversible, esto no puede, va a salir mal, no hay solución. Muchas veces pensamos así. Aun cuando tenemos promesas, aun cuando sabemos que Jesús resucitó y que si bien no le hemos visto, pero bendito los que no vieron y creyeron, dice el último versículo. Bienaventurados, felices, dichosos los que no vieron pero creyeron por el testimonio que ustedes le van a dar. Ustedes van a tener que empezar a predicar. Y ellos predicaron eso, a Cristo que murió y resucitó. Amén. También tenemos exceso de lógica como Tomás, ¿sí? No entender la verdad espiritual. Sí, pero no entiendo. Yo acá, el papel dice que yo tengo esto. El papel dice que yo debo esto. El papel dice que yo tengo este problema. O no sé, lo que fuere. Entonces, hermanos, cuando el realismo ocupa el lugar de nuestra fe, aparecen las dudas. Y la realidad me dice que de acá no sale. La realidad me dice que acá es difícil. La realidad me dice que está complicado. La realidad me dice que no hay dinero. La realidad me dice que no se va a poder. La realidad me dice que no es posible. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos enseña que el justo ¿cómo va a vivir? ¿Por la realidad o por la fe? Por la fe. Y fe es ver la realidad para creer o creer para ver cómo Dios puede cambiar una realidad actual, presente. Es así, es al revés. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Entonces, hermano, la fe es riesgosa, la fe y la esperanza son riesgosas. Porque tenemos que
creer, tenemos que tener confianza, seguridad en algo que no vemos. Es más cómoda la duda. ¿Sí? Porque si dudamos, bueno, no vamos a salir. Después salimos, gloria a Dios, salimos, esto es imposible, es un milagro. Pero hermanos, el Señor Jesús necesita, como necesitó con Tomás, que dejemos de lado la duda y que seamos personas que le creamos a Él por sobre las realidades que nos tocan vivir. Sí, 5 panes y 2 peces no alimentan a 5.000, pero si están en las manos del Señor, sí. Amén. Sí, una persona que hace 4 días que está muerta no puede resucitar, pero si Dios quiere hacer la obra, lo va a hacer. La realidad dice que es imposible. Señor, hiede ya. Le decían las hermanas. Pero él, ¿qué le dijo? ¿No te he dicho que si creen, verán la gloria de Dios? Entonces, hermano, así como estos 11, porque Judas lo traicionó, aprendieron de Jesús, usted y yo también debemos aprender. Somos discípulos de Él. Y debemos aprender esta. No es que Tomás, después de acá, apareció con una fe inquebrantable, no, lo tuvo que ir desarrollando. Y es riesgosa, ¿sí? Porque sí, bueno, yo creo, pero no voy a decir nada. Después, cuando se suceda, voy a dar testimonio. ¿No le ha pasado así a veces? Y en algún lugar hay una duda ahí. Bueno, si es de Dios, ¿sí? Porque a veces queremos tapar la duda, como Tomás cuando dice, bueno, vos decís que conocemos el camino, no sabemos ni a dónde va, ¿cómo vamos a conocer el camino? La sinceridad esa, al Señor creo yo que le agradaba porque le dio una respuesta, hermano, extraordinaria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no tiene problema, el Señor, de hacernos reflexionar a través de sus palabras de lo que Él ha dicho y Él puede hacer. Amén. Entonces, el Señor, hermano, al igual que en el caso de Tomás, también conoce nuestro corazón y conoce nuestras dudas. Él lo sabe. Fíjense que Jesús no se tomó el tiempo de explicarle, mira, Tomasito, la cuestión es así, no se puso a explicar nada, le mostró, acá están las cicatrices. Hermano, Él nos mandó a celebrar la cena del Señor, para que nos acordemos de todo eso. El cuerpo, ¿dónde estuvieron todas esas llagas? Que decimos que dice el profeta, por su llaga fuimos sanados, fuimos curados. Bueno, lo recordamos a través del pan. Y el costado, que ¿para qué le hacían? Era para verificar si ya había, o para acelerar un poco, pero cuando le atravesaron o le rompieron el costado, salió agua, hermano. Él ya había muerto, ya había derramado su sangre, la sangre del nuevo pacto. Así que, hermanos, siempre tenemos la posibilidad de volver a tener ese encuentro y reconocer y recordar lo que Él ha hecho por nuestra vida. Y eso nos tiene que fortalecer. No va a aparecer el Señor una visión, mirá, que yo lo que hice por hoy, usted y yo ya lo sabemos. Y hemos recibido una vida nueva por su gracia y su misericordia. Pero, hermanos, en muchas ocasiones nos ocurre como Tomás, ante situaciones de adversidad. Nos cuesta creer que el resucitado puede hacer algo, que se puedan revertir ciertas situaciones. ¿Y le ha pasado que usted quiere creer y no puede? Yo quiero creer, pero no funciona, no pasa nada. Hermano, pero el Señor Jesús conoce nuestro corazón y lo que debemos evitar es pasar todo por la razón muchas veces, porque las cosas espirituales no pasan por la razón.
pasa por el corazón, por creerle a Jesús o al Señor o no. Entonces, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero es imposible. Hace 4 días que está dentro de esa tumba, es imposible. Pero Jesús no tiene limitación. La realidad no lo limita. Pero tenemos que pagar el impuesto del templo, le decía Pedro. Bueno, ¿qué problema hay? Andá, tirar el anzuelo, sacar un pescado y cuando le abra la boca ahí van a estar el dinero para pagar. ¿Se acuerdan? La realidad decía que es imposible eso. Pero si el Señor lo dice, amén. Entonces, qué importante, hermanos, que le demos lugar a lo que Dios dice. Para eso nos tenemos que meter en la palabra, tenemos que meditar en ella, tenemos que pedirle al Señor guía, dirección, porque Él siempre nos va a traer una palabra específica para momentos específicos, y nos tenemos que tomar de esa palabra y creerle al Señor. Yo me imagino a los discípulos, bueno, la hermana de Lázaro es una cosa, pero los discípulos ahí mirando, porque Él les dijo: esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios. Sin embargo, ya estaba muerto, así que estaban ahí mirando seguramente con incredulidad, hasta que Jesús le dice a Lázaro: corran la piedra, y le dice a Lázaro: ven fuera, y él sale. Entonces, hermanos, tenemos que quitar de nuestro corazón toda incredulidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, afirmándonos en la palabra del Señor, lo que Dios dice, en lo que Dios promete, por encima de toda realidad que estemos viviendo. Jesús les dice al final: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Eso somos usted y yo, hermano, porque no estábamos nosotros esa tarde que Jesús entró y les mostró. No estamos, ellos nomás lo vieron. Después hubieron otros 500 hermanos más y otros que le siguieron, y 120 que seguramente deben ser parte de lo que le vieron, que estaban ahí en Pentecostés esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero, hermanos, nosotros nos apoyamos en el testimonio vivo de la palabra, de la revelación de su palabra. Pero así como Él resucitó, Él ha hecho y ha dicho tantas cosas poderosas para nuestra vida, tenemos que creerlo. ¿Amén? Y se nos presentarán imposibles en lo familiar, en lo financiero, en la salud, en lo laboral, en tantas áreas, seguramente. Pero no dejemos de creer. Porque cuando la realidad avanza por sobre nuestra fe, entra la incredulidad. Ahora, cuando nuestra fe empieza a madurar y a creerle al Señor, hermano, nos vamos a mantener firmes aún en medio de la adversidad. Amén. El problema no es tener preguntas, ¿sí? El problema es que las preguntas estén por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Bueno, Señor, yo me pregunto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿O cómo lo podrías hacer? No lo sé, Señor, pero sí sé que usted puede obrar, que usted puede responder, que usted puede hacer un milagro, que está en su voluntad, en su soberanía, pero yo lo voy a creer por sobre la realidad. Amén. Y a lo mejor he visto creyentes que han creído que Dios los iba a sacar una enfermedad y murieron por una enfermedad. Pero siguieron creyentes hasta el último momento, creyendo que el Señor tenía poder para hacerlo. Esa es la paz que llena el corazón, como Jesús les dijo a ellos. Hermano, pero se mantuvieron fieles. Y eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que abandonar, hermano. No es que tengamos que decir, bueno, el sentido común no sirve para nada, la realidad. No, hermano. Pero no que superen. No nos movemos por la realidad o por lo que vemos. Nos movemos por lo que Dios dice y determina. Amén. Entonces, si aprendemos a creerle al Señor, aún las dificultades más grandes van a pasar a un segundo plano. Porque no vamos a estar enfocados en las realidades, sino que vamos a estar enfocados siempre en lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. ¿Habrá alguna situación en la que esté pensando que no hay salida, que no hay
que no hay posibilidades, que es difícil. Bueno, el Señor nos dice en esta noche como a Tomás: imagínate todo lo que yo hice por vos en la cruz. Lo más difícil ya está hecho. Yo dije, la deuda fue pagada, consumado es. Pero también estoy para salir a tu encuentro en medio de las dudas y decirte: no seas incrédulo, sé creyente. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, es verdad. Cuando vemos las historias bíblicas, Señor, ¿cómo nos podemos enfocar nos podemos ver, Señor, representados por cada uno de los de aquellos que formaron parte de la historia bíblica, Señor? Tus discípulos, Señor, eran hombres sencillos, comunes y corrientes, Señor, que lucharon con la duda, que lucharon con la incredulidad. La resurrección de Cristo estaba profetizada, estaba cantada en los salmos. Sin embargo, cuando sucedió, no pudieron creer, estaban atemorizados, turbados. Pero, Señor, gracias porque tú, Señor, saliste al encuentro de esa incredulidad, de esa crisis de fe, y te mostraste, le llenaste de tu paz. Aún dice tu palabra que después de ese momento soplaste sobre ellos para que recibieran tu Espíritu Santo, Señor. Qué momento tan extraordinario. Hoy, Señor, nosotros estamos en las mismas condiciones, somos discípulos, seguidores tuyos. Porque tú dijiste: toda autoridad me ha sido dada, vayan y hagan discípulos. Señor, y un discípulo es alguien que aprende de un maestro y lo imita. Y aprendemos de ti, Señor, que es necesario, Señor, que dejemos de lado toda incredulidad. Es probable que alguno de nosotros, alguno de los que escuche este mensaje, sea una persona realista, que todo lo analiza, que todo lo pasa por la razón, por la lógica, y no hay nada malo en eso. El tema es que en ocasiones en las que necesitamos avanzar en nuestra vida en medio de obstáculos y dificultades que se nos presentan, no vamos a avanzar con la razón, con la lógica, con el realismo humano. Vamos a avanzar solamente por la fe. Vamos a avanzar solamente con la confianza puesta en ti, Señor, lo que tú has prometido, lo que tú has hablado, lo que tú has dicho. Señor, y nos reflejamos en la vida de Tomás, porque encontramos en él lo que muchas veces nos ocurre, Señor, que nos cuesta creer, que dudamos, que pasamos todo por... ¿Cómo? No puede ser, no se puede, ya está todo... ya está todo dicho en esta situación. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Y porque la realidad nos golpea fuertemente como lo fue con el caso de Tomás. Todos los demás discípulos tuvieron una actitud, pero él fue muy fuerte cómo lo golpeó tu muerte en la cruz. Fue un golpe fuerte, Señor, que le llevó a entrar en una crisis y a decir: yo no voy a creer hasta que no lo vea con mis propios ojos. Señor, y a veces nos ocurre esto, Señor. Y nos perdemos, Señor, de ver tu obrar, de ver milagros, de ver puertas que se abran, sanidades y tantas otras cosas. Nos perdemos de ver porque dejamos de creer. Pero en esta noche, Señor, queremos dar un paso de fe y decirte gracias, Señor, porque tu palabra nos llena de tu paz. Y además, Señor, te damos gracias porque creemos que la experiencia que vivió Tomás también puede ser nuestra experiencia. Queremos dejar de lado, Señor, toda incredulidad, toda duda, Señor, porque ha avanzado debido a la realidad. Queremos
hacer retroceder a la realidad de nuestros corazones. No para vivir como gente ingenua, sino como para vivir como gente de fe, Señor. Hablamos hace poco del apóstol Pablo, Señor, que él estaba pronto a morir, sin embargo seguía escribiendo, seguía aconsejando, seguía predicando el Evangelio. Eso solamente lo puede hacer una persona de fe, no una persona que vive en la realidad, si no estaría deprimido, estaría caído, pero él no. Seguía, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y Señor, cada uno de nosotros podemos superar la adversidad, los obstáculos más grandes que se levanten en nuestro andar, Señor, porque tenemos un camino, una verdad y una vida que eres tú, Cristo. Y si tú pudiste, nosotros, tus discípulos, tus seguidores, también lo vamos a poder hacer. Por eso en esta hora, Señor, yo te ruego que tú puedas estar fortaleciendo la vida, el corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguno que está en esta crisis, si hay alguno que está pasando por estos tiempos, Señor, de duda, incredulidad, de una alta realismo en su vida, Señor, y que todo lo ve del punto de vista negativo, vamos a morir, no se va a solucionar, no se va a terminar, no se va a poder salir de esto. Señor, que esta tu palabra pueda ser impresa en el corazón, Señor, por tu Espíritu Santo, y que comience a obrar, Señor, y a provocar un cambio de enfoque, Señor, porque nuestra fe mal enfocada es una fe que no funciona, pero la fe enfocada en tu verdad, en tu revelación, en tu palabra, es una fe que puede mucho, Señor. Porque nos lleva a orar, nos lleva a clamar, Señor, de una manera diferente, nos lleva a ver la adversidad de una manera diferente, Señor. No como el final, sino como un propósito tuyo, Señor. Así como lo veía tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, tú seas fortaleciendo cada vida, cada corazón. Tú conoces, al igual que lo conocías a Tomás, cómo estamos pensando, qué estamos viviendo, qué estamos experimentando, cuáles son los imposibles que se han levantado sobre nuestro caminar. Pero tú traes una palabra: bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que cree aunque no vea. Señor, y queremos ser parte de esos dichosos, de esos felices, que no solamente han creído en tu obra en la cruz, sino que también están creyendo en lo que tú hoy puedes hacer por cada uno de nosotros. Porque no es que has cesado, no es que ya no eres más, ya que no estás más con nosotros. Tu Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Él nos guiaría a toda verdad y pudiéramos ver, Señor, todo lo que tú hiciste también, Señor, operando y obrando en nuestra vida y a través de nuestras circunstancias, porque tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos, rechazamos nuestra vida, toda incredulidad, toda duda, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, le damos lugar a tu palabra, a tu verdad, a lo que tú, Señor, has prometido, y nos afirmamos en ello, Señor. Y aunque no veamos nada, vamos a creer, porque nuestros ojos no están puestos en la realidad, están puestos en tu verdad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Bendecimos, Señor, allí donde hay necesidad de sanidad, allí donde hay necesidad de cambios, allí donde hay necesidad de transformaciones, allí donde hay necesidad de apertura, Señor, en la economía, donde hay necesidad de apertura en la finanza, donde hay necesidades laborales, donde hay necesidades, Señor, en cuanto a cuestiones, Señor, de formación, de preparación, en el colegio, en la universidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que se levanten hombres y mujeres creyentes, que no dudan, Señor, sino que caminan firmes, afirmados en tu verdad, Señor. No es una fe ingenua, no es una fe porque me dijeron que tengo que creer, es una fe basada en tu verdad, en tu palabra, en lo que tú has prometido, porque tú eres todopoderoso y no hay imposible para ti, Señor. Gracias, Señor. Todo imposible cae en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás obrando.